Para empezar la enseñanza, quiero recordarles, o quiero contarles para los que nos visitan por primera vez, que aquí enseñamos por series. Nos gusta tomar un tema y tener 4 o 5 enseñanzas sobre ese tema. Y la última serie que tuvimos fue, ¿quién me dice el nombre? Soy Parte. Yo esperaba que más personas me dijeran, pero bueno, fue Soy Parte, que fue la serie de nuestro aniversario. Y después de Soy Parte, la intención, o como se planeó el cierre de año, es tener enseñanzas sueltas. Pero nos dimos cuenta que Dios hizo algo desde la última enseñanza de Soy Parte. La última enseñanza de Soy Parte se llamó Soy Parte del Futuro. Y en esa enseñanza el pastor nos habló de la importancia de traer la presencia de Dios a nuestras vidas para lo que viene, para el futuro. Y después de esa enseñanza tuvimos la semana pasada una enseñanza realmente maravillosa que fue Escoge tu futuro. Y Escoge tu futuro para mí fue una enseñanza que me confrontó. No sé cuántos de acá estuvieron el domingo pasado, quiero ver sus manos. Bueno, hay muchas personas que no vinieron el domingo pasado. Yo quiero invitarlas a que vayan a nuestros canales digitales y visiten esta enseñanza Escoge tu futuro. Y básicamente lo que nos dejó y el mensaje que nos dejó Escoge tu futuro fue: Dios nos da la potestad de nosotros escoger. Él no hace la tarea por nosotros. Él nos muestra, Él nos habla, pero nosotros tenemos que dar el paso. Él no va a dar nunca el paso por ti, ni por mí, ni nos va a obligar. Nosotros tenemos que la responsabilidad de hacer, de dar el paso y de caminar. Y así el Señor nos ha venido trayendo desde esas 2 últimas enseñanzas. Y la enseñanza de hoy, como continuando con esa línea, aunque no estamos en serie, se llama Alza las velas. Y yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: alza las velas. Alza las velas. Y cuando digo alza las velas, no me refiero a las velas que encendemos en caso de que se vaya la luz, sino me refiero a este tipo de velas, las velas de una embarcación. Y antes de emprender este viaje en este barco el día de hoy, quiero invitarlos a todos a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que nos acompañe en esta reunión. Padre, te entregamos este tiempo precioso, nuestras vidas y nuestro corazón. Señor, está dispuesto y listo para recibir lo que tú tienes para cada uno. Señor, yo te pido que siembres una semilla y que esta semilla sea fructífera en nuestras vidas. Haz algo, Señor, cambia nuestros corazones. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y siempre que tengo el privilegio de enseñar, para mí es sencillamente transmitir un mensaje de parte de Dios. Yo soy la mensajera que trae hoy la palabra de Dios, y Dios me inquietó con un solo versículo hablar de este tema, y quiero compartírtelos en esta mañana. Y dice en Primera de Reyes 22: Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de Esión-Geber. Y si vamos ahí a la historia, pues vemos cómo Josafat es un rey y él se pone un propósito, una misión, y es ir hasta Ofir por oro. Y para ello construye toda una flota de barcos mercantes. Yo no tengo ni idea cuánto se podía tardar uno en esa época en construir un barco, además de las proporciones de un barco mercante para poder traer oro, pero me imagino que era un proceso largo, que era un proceso costoso, porque pues la madera y toda la cosa, y hacer una flota, no un solo barco, pues implicaba todo un tema no solo económico, sino físico, y de contratar personas. Y este rey decidió construir esta flota para ir por oro, pero dice que estos barcos naufragaron, y la palabra naufragaron quiere decir dañar, reventar, derribar, deshacer, desmenuzar, despedazar,
moler, partir, quebrantar, dañar. Y eso pasó con estos barcos, se dañaron, se rompieron, fracasaron en su propio puerto. Y a mí me parece un poco extraño porque cuando parte o cuando zarpa una embarcación, siempre hay la posibilidad de naufragar, ¿cierto? Es un riesgo porque el mar, pues, y más en esa época que no había como todos los instrumentos que hay ahora, que uno sabe que viene la tormenta o que va a pasar tal cosa, que no está el clima adecuado. Pero en ese momento, en esa época, incluso antes de Jesús, ustedes imagínense lo rudimentario que era esto. Pero que fracasen antes de emprender su viaje, que naufraguen en su propio puerto, eso no es normal. Es normal que zarpen y que a mitad de camino haya una tempestad, una tormenta y terminen naufragando y se pierden vidas y se pierde lo que hay en el barco. Pero en el puerto, si el puerto es un lugar seguro, si el puerto solo es para salir y para llegar, no es normal que un barco naufrague en su puerto. Pero es que además algunas personas jamás alzan las velas para salir de ese puerto, para salir de ese lugar seguro. Y yo estuve mirando, investigando un poquito de los barcos porque realmente no tengo ni idea de ese tema. Y en esa época pues claramente no existía el motor y los barcos eran impulsados a través de esas velas. Si la vela no estaba bien instalada y arriba, el barco nunca podía ser impulsado porque es a través del viento que empuja la vela y el barco se mueve. Y nosotros estamos llamados el día de hoy a alzar nuestras velas para que el Señor sople y nos mueva hacia el lugar que Él tiene indicado a que lleguemos. Pero algunas personas jamás alzan sus velas y yo quiero mostrarles de pronto en la Biblia muchas de esas personas que no lo lograron. Y la primera pareja, que fue Adán y Eva, no logró alzar sus velas y llegar al propósito y conquistar el propósito por el cual fueron creados. Y de hecho, tú y yo y nosotros somos herederos de Adán y somos pecadores, gracias a Adán. Y esto me muestra cómo aun si tú no alzas tus velas, si tú no emprendes el camino, aún tus generaciones se pueden ver afectadas, aún puedes heredar eso a tus hijos y a tus nietos, y eso no es lo que queremos. No queremos sucumbir, no queremos fracasar, queremos caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros y alzar nuestras velas y permitir así que Él obre. Otra persona o dos personas que finalmente tampoco lo lograron fueron Caín y Abel. Caín tomó la vida de su hermano y no sabemos el futuro tan maravilloso que Dios tenía para él, porque él tomó su vida, pero además al hacerlo dañó su propia vida. Dice la palabra que él anduvo como errante en la tierra y que incluso el Señor le puso una marca para que nadie le quitara su vida, pero su vida fue triste, su vida no fue lo que Dios tenía pensado que fuera. Él también naufragó y fracasó. Otra persona que lo hizo, ¿quién me puede decir quién es? Es la esposa de Lot, porque en esa foto no. Exactamente, Dios le dio la oportunidad a esta familia de salir de Sodoma. La sacó a Lot, sacó a su esposa y sacó a sus hijos y a sus hijas, y esta mujer miró hacia atrás en vez de seguir las instrucciones y mirar hacia adelante, hacia lo que Dios estaba haciendo y el camino que estaba abriendo, y así ella también se perdió de su futuro. Y así puedo seguir. También Sansón era un juez de Israel, un hombre que el Señor dotó, tenía el voto de nazareno y no se cortaba su pelo, y Dios le dio poderes de fuerza y muchas cosas, pero él desvió su mirada de Dios y se dejó corromper y no hizo lo que tenía que hacer y terminó de una manera triste, calvo. Dice la palabra que apenas estaba saliendo el poquito de pelo y él le pidió fuerzas al Señor para romper los muros, las columnas donde estaba atado, y ese no era el plan de Dios para Sansón. Es triste ver cómo Dios tiene un plan, pero él terminó de una manera incorrecta, que no era el plan de Dios. Otra persona es Judas, que terminó ahorcado
con una gran culpa y gran condenación por lo que hizo y por su manera de escoger mal. Yo creo que él pudo haber tomado una decisión diferente y ese no tendría por qué haber sido su final. En la Biblia también nos habla del rey Agripa y nos cuenta una escena que a mí me parece muy particular, y es que los judíos llevan a Pablo ante el rey para condenarlo como siempre y señalándolo, y él da como todo un discurso al rey y le cuenta cómo fue su experiencia con Dios, cómo fue su experiencia transformadora, y él le cuenta que él iba camino a Damasco y una luz lo dejó ciego y escuchó una voz, y le cuenta absolutamente todo y el testimonio de Jesús y cómo él sirve y el rey Agripa, su respuesta fue: por poco me persuades de ser cristiano, por un poquito cambio mi vida y me enfrento a otra cosa y a otro camino, por esto casi. Pero no lo hace, él tampoco alzó sus velas. Y por último ejemplo tengo a los dos ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz, y los dos tuvieron la oportunidad de una eternidad diferente, los dos tuvieron la oportunidad de un nuevo rumbo, de un nuevo destino, de un nuevo camino, pero solo uno de ellos tomó la decisión y alzó sus velas, el otro decidió quedarse así como estaba. Y yo te digo, ¿te vas a quedar así o vas a alzar tus velas en esta mañana? ¿Cuántas personas conoces que tuvieron sueños, planes, proyectos, que tenían una meta clara, que soñaban, que estaban seguros que venía un futuro bueno para ellos, pero nunca decidieron alzar sus velas para alcanzarlo, para navegar hacia la conquista de esos sueños? Yo cierro los ojos y puedo pensar en personas cercanas que decidieron acomodarse y quedarse ahí, aún con palabras que Dios dio, aún con sueños y anhelos. Prefirieron no arriesgarse, porque es que arriesgarse da miedo, y dijeron: no, yo mejor me quedo aquí, no importa, no estoy en el trabajo que quiero, pero estoy seguro, no importa, no tengo el matrimonio que quiero, pero ahí está mi esposa y para siempre. Y en vez de dar un paso de fe, de caminar hacia el plan y el propósito que Dios tenía, decidieron quedarse ahí y naufragar en el intento, sin siquiera intentarlo en algunas veces. Porque es que alzar las velas implica riesgo, implica incertidumbre, implica inseguridad. Muchas veces nos va a llevar a pensar que vamos a naufragar, a pensar que no lo vamos a lograr, a ver lo desconocido y nos da miedo, a saber que no tenemos el camino claro, el camino marcado, y eso nos genera en algunos casos ansiedad, en algunos casos temor. Pero Dios nos invita a alzar las velas. Pero también en la Biblia, que es un libro maravilloso, vemos casos exitosos, vemos casos de personas que decidieron alzar sus velas y, pese a toda tormenta y toda dificultad, emprender un camino de la mano de Dios, y muchos lo lograron también. Por ejemplo, Moisés lo logró, por ejemplo, José lo logró, Daniel lo logró, Jesús lo logró, y muchos también decidieron alzar sus velas y enfrentar la incertidumbre y la sorpresa y la duda y el temor, y avanzar hacia donde Dios quería, y lo lograron. Sus barcos navegaron, pudieron ver cómo Dios los guió paso a paso en ese camino, porque lo más importante y lo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero siempre de la promesa al cumplimiento hay un proceso. Y a veces recibimos una palabra y creemos que mañana, al otro día, cuando me levante, todo va a ser diferente. A veces recibimos una palabra para nuestro matrimonio y cuando al otro día todo sigue igual o hasta peor, como que no creemos que sea posible. Pero Dios, cuando da una promesa, Él no se arrepiente, Él siempre la cumple, pero para su cumplimiento tenemos que pasar un tiempo de espera. Hay un tiempo de lucha, hay un tiempo en que no sabemos qué va a pasar, hay un tiempo difícil
en donde somos probados, en donde maduramos, en donde podemos acercarnos más a Dios. Pero eso es lo más importante, que en ese tiempo de espera Dios siempre va a estar con nosotros. Él no da una promesa y se desaparece y nunca más lo volvemos a ver. Él da una promesa y te va a acompañar todo el tiempo hasta que tú recibas esa promesa, hasta que esa promesa se haga real en tu vida. Es importante que siempre estemos de su mano. No olvidemos que Él está ahí en esos momentos. Y es que dice la palabra que la prueba de nuestra fe siempre será probada, produce paciencia, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es difícil cuando somos probados en nuestra fe, es difícil afrontar una prueba, es difícil enfrentarnos a una situación de incertidumbre, pero en medio de esa situación siempre Dios va a estar contigo. Y cuando superes eso, produce paciencia en ti. Pero además de eso dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La promesa no es instantánea. Requiere un proceso, requiere un tiempo. Y recuerdo cómo el pastor nos enseñó que el sembrador sale y siembra, hace un trabajo, ¿recuerdan? Siembra, pero que hay después un tiempo de espera donde él no ve qué está pasando debajo de la tierra, y que ahí en ese momento, ahí es que orar para que venga la lluvia y todo esté con las condiciones necesarias, pero hay siempre un tiempo de espera y al final está la promesa con el resultado, y ahí viene otro trabajo porque hay que recoger la cosecha. Pero a nosotros nos gustaría recibir o sembrar y mañana abrir los ojos y tener el árbol lleno de manzanas o de mandarinas o de tener inmediatamente, pero las cosas no funcionan así, ni en este mundo, cuando Dios lo creó así, con procesos y con ciclos, ni en nuestras vidas. Así que siempre va a haber un tiempo de espera, y esto matemáticamente sería algo así como prueba más paciencia igual alcanzar la promesa. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y gracias a esto vas a llegar a la promesa. Y así como hablamos de quienes no lo lograron, hay muchos que lo lograron. Jesús lo logró, ya lo dije, Jesús lo logró, y muchos otros lo lograron, pero yo quiero hacer énfasis especial en esta mañana en un personaje que la verdad yo no era tan fan de él, como que todo el mundo es fan de Abraham, pero yo pues no me sentía como tan identificada. Pero después de este estudio me volví supremamente fanática de Abraham, y el personaje del que les voy a hablar, o la historia que quiero que revisemos, es la historia del padre de la fe, de Abraham. Y yo creo que no me llamaba tanto la atención porque lo veía muy perfecto, quizá y eso no me parece normal, un hombre tan como que todo se le daba. Pero ya al estudiar la historia así a profundidad, te das cuenta que Abraham era tan humano como tú y como yo, y que recibió una promesa de parte de Dios, vivió un largo proceso, muy largo, y en ese proceso vemos su humanidad y vemos cómo se equivoca, cómo la embarra, pero a pesar de todas sus equivocaciones y sus errores, Dios cumple la promesa. Dile a la persona que tienes al lado: Dios cumple la promesa. No importa si te equivocaste, no importa si pecaste, no importa, si Dios prometió, Él lo va a hacer. Y así lo vemos en la vida de Abraham. Abraham es famoso, muy famoso, y él recibe una promesa a la edad de 75 años. Él era un hombre próspero, casado, sin hijos, tenía 75 años, y Dios aparece en escena y le hace una promesa que dice lo siguiente. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis 12:1, y es la primera parte de la promesa, y es la instrucción de parte de Dios para Abraham. Le dice: vete, deja
tu tierra y tu parentela. Y después le da la bendición, dice: haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa es la promesa. Y por último vemos el resultado, lo que Abraham tuvo que hacer. Y dice: entonces Abraham, como respuesta, partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y yo me quedé pensando en cómo Abraham fue de obediente en medio de la incertidumbre, porque Dios nunca le dice: ve y nos encontramos en la esquina y entonces ahí te vas a establecer. Él sencillamente le dice: sal. Estás muy cómodo allá donde tus papás y tu familia y todos tus familiares. Sal con tu esposa a la tierra que yo te mostraré. Y él solo le da ese primer paso, esa primera instrucción: sal. A veces nosotros queremos que nos diga sal, pero ¿para dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué me vas a dar para llegar a ese lugar? Queremos no solo el paso 1, sino de una vez los 5 primeros, pero Dios no opera de esa manera. Y eso lo que me muestra es que Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que era confiable, porque no es una tarea fácil, no es cualquier instrucción: sal, deja tus cosas y coge camino que yo te voy a ir mostrando. Yo creo que Abraham sabía en quién estaba confiando, tenía una relación con Dios, lo conocía, porque de otra manera es imposible que yo te venga y te diga: mañana, Mariluz, coge tus cositas y arrancas camino. ¿Y como a cuenta de qué o por qué? ¿Y quién me va a acompañar? ¿Y quién me va? Claramente Abraham conocía y sabía quién era Dios, y él le obedece y arranca con su esposa, con su sobrino y con sus cabras y sus cosas que tenía y sus empleados y todo esto. Arranca hacia un lugar desconocido. Y pasan los años, pasan 5 años y no se sabe nada. Él sencillamente camina, se establece, arma sus carpas, sus ganados pastan y se establece temporalmente, y cuando agota los recursos de una zona va a otro lugar, y así pasa. Pero en 5 años, ¿cuánto podría estar de afectado su corazón? Porque no ha pasado mucho. Y entonces Dios, como es tan espectacular, vuelve y se aparece a Abraham. Dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, todos los feozititas, fereceos, saús, todos esos horribles amorreos. Bueno, pero yo quiero invitarlos a que ustedes vean cómo ya este es el paso 2, porque él ya les dice a dónde te vas a establecer. Pero han pasado 5 años, no un día, ni un mes, ni un año. Han pasado 5 años, y además de todo, pues Abraham no tenía 20, tenía 75 al recibir la promesa, y ya en este punto tiene 80 años. Y Dios maravillosamente le afirma y le amplía, le dice: ok, ya saliste, ahora este es el lugar que te daré a ti y a tus generaciones. Y es que si la promesa vale la pena, el proceso vale la pena. Si fuera una promesa insignificante, si fuera un bombombón lo que le estaban ofreciendo a Abraham, pues quizá no iba a esperar todo este tiempo. Pero cuando Dios te da una promesa, es una promesa valiosa, y si la promesa vale la pena, el proceso, el tiempo de espera, el tiempo de caminar en el desierto vale la pena. Y yo te invito a que no olvides que si estás esperando una promesa de parte de Dios, vale la pena la espera. Él no se arrepiente, y si tú esperas con paciencia, vas a ver la promesa. Y yo creo que
yo creo que a veces nosotros en nuestra impaciencia extendemos ese tiempo de proceso, porque justo después de esta confirmación de parte de Dios viene una voz de distracción. Y así es en nuestras vidas. Cuando Dios nos habla algo, y yo creo que ya cuando estamos a punto así de un cacho de coger y de llegar, algo pasa y viene una voz de distracción. Y vino cuando Abraham tenía ya 86 años, habían pasado 11 años de la promesa y 6 de la confirmación. Y pasó que, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Qué tristeza, yo creo que ahí ya estaban a punto de recibir la promesa de parte de Dios, pero a veces cuando la promesa tarda, la promesa se demora, como que démosle una ayudadita a Dios. ¿Qué tal si hacemos como que él, no sé, se le olvidó, está ocupado, algo pasó? Pero nosotros podemos de pronto darle un empujoncito por ahí. Nosotros sabemos que nos va a dar una descendencia, porque dice que va a ser como las estrellas, no sé. Pues fácil, yo no pude, ahí está Agar. Y Abraham le hizo caso a Sarai, y eso tuvo grandes consecuencias que aún hoy el pueblo de Israel está viviendo. Del fruto de Agar y Abraham nació Ismael, y él es el patriarca del pueblo musulmán. Y a veces cuando nos metemos en ayudar o en querer hacer, porque recibimos una palabra, una promesa de parte de Dios, y al recibirla tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. No tenemos que forzar las cosas, tenemos que vivir el proceso y caminarlo de su mano, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre, para que Él nos anime cuando estemos desanimados, para que Él y su presencia esté con nosotros y no tengamos que vivir consecuencias tan tristes como lo que vivió desde ese momento Ismael, y de ahí para allá a generaciones. Y es que a veces en los tiempos de espera, como que la incertidumbre es tal, y él ya llevaba mucho tiempo, más de 10 años esperando, que tú no sabes qué va a pasar. Yo les decía en la primera reunión que es como cuando estás embarazada, pero ahora pues la tecnología, uno puede el bebé que lo saluda, que chupa dedo, que todo, tiene ecografía 3D, 4D, de todo. Pero antes, cuando no había ecografías, sencillamente tú sabías que estabas embarazada y no sabías qué pasaba, no podías ver, no tenías ni idea, no sabías si eran 1, si eran 2, si eran 3, cuántos venían, era absolutamente incierto. Y yo creo que eso es lo que se vive en el tiempo de espera, es no saber absolutamente nada, y a veces recibir de parte de Dios como que ve que ya te estás desanimando, que ya quieres abandonar, que ya quieres bajar las velas y dejar ahí, y Él como que en su misericordia empieza a mostrarte un poquito más, así como lo hizo con Abraham, porque nuevamente Dios se aparece y confirma su pacto 13 años después. Y yo creo que ya tenía 99 años, pero yo creo que de sus 75 a esa decisión nefasta de tomar a Agar, yo creo que él se extendió en ese tiempo de espera por esa decisión en sus fuerzas y en su humanidad. Pero Dios nuevamente se presenta y le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y lo lindo de la historia es que cada vez él estaba más viejo, y con los años hay cosas que ya sencillamente no funcionan, no hay nada que hacer. Y él esperó a que estuviera más y más viejo,
para que se diera cuenta que Él era el Shaddai, el Todopoderoso, el único. No era a través de Agar ni de ninguna otra, iba a ser a través de Él y de Sara. Y Él tiene esa conversación tan hermosa porque cada vez que el Señor se le presentaba a Abraham, atacaba como un temor de Él. Y Él, cuando se presenta en esta ocasión, le dice que bendiga a Ismael. Ismael ya era un chiquito de 13 años, más o menos, 12, 13 años. Y Él le dice, bendice a Ismael. Y Él le dice, claro que voy a bendecir a Ismael, pero él no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es tuyo y de Sara. Y Abraham como, pero si yo ya tengo 99 y ella pues tampoco, y si no pudo de joven, si no pudimos de jóvenes, pues mucho menos a estas alturas, Señor. Pero a pesar de eso, Él le cree. Y Él cree, y yo esta mañana te invito a creer, por loca que sea la promesa que Dios te haya dado, por imposible, entre más imposible sea para ti, es más posible para Él, porque se trata de Él, no se trata de ti, no se trata de tu imperfección, no se trata de lo que tú no tienes, sino de todo lo que Él tiene y todo lo que Él puede hacer contigo. Él tiene un potencial infinito, Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que nadie más puede hacer por ti y por mí. Y finalmente, la promesa se cumple. Un año después de ese último encuentro con el Señor, 25 años después de la promesa inicial, a los 100 años, Abraham finalmente tiene a Isaac. Dice la palabra, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, no antes, no después, sino justo en el momento exacto que Dios dijo que pasaría, justo en el momento exacto que Abraham y Sara estaban preparados para recibir la promesa, no antes, no después. Y lo más hermoso de esto es que Abraham y Sara tuvieron a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Jacob cambió su nombre, el Señor cambió su nombre por Israel. E Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, y de Judá vino el rey David, y del rey David más adelante vino Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a través de Él, nosotros, tú y yo, somos herederos exactamente de la misma promesa que el Señor le hizo a Abraham hace siglos de los siglos de los siglos. Esa promesa está vigente para ti y para mí. Y cuando el Señor le prometió a Abraham en su mente limitada, él no pudo llegar a soñar o a imaginarse lo que sería hoy. No pudo. Yo creo que él pensó en su hijo y en sus nietos y en sus bisnietos, si acaso, pero generaciones de naciones, de pueblos, de lugares que él ni siquiera se imaginaba que podían existir por los siglos de los siglos. Fue una promesa, en verdad es un hombre famoso, en verdad fue bendecida toda la tierra gracias a la obediencia de Abraham. Y a mí me emociona pensar que gracias a que el Señor mandó a Jesús a morir por mí, yo soy heredera de esa misma promesa, como de muchas otras, pero de esta en especial me parece absolutamente hermoso. Y es que tú y yo estamos empoderados. Nosotros tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Nosotros contamos con algo especial, algo único que solo Dios nos puede brindar. Y es que dice la palabra, porque de su plenitud del griego pleroma, que quiere decir completo, tomamos de su plenitud, de la de Dios, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y es su gracia
la que nos empodera. Es gracias a esa gracia sobrenatural que está en nosotros que nosotros podemos alzar nuestras velas y emprender un camino incierto sabiendo que tenemos un buen futuro, porque Dios tiene planes de bendición, tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y yo te invito a que pienses en esta mañana de los planes de Dios. ¿Qué te ha dicho de los planes que Él tiene para ti? ¿Qué te ha dicho? Yo creo que Él nunca se queda en silencio. A veces no lo escuchamos, pero Él nos está mostrando sus planes, y sus planes son de bienestar. Y la palabra gracia viene del griego charis, y es la influencia divina sobre nuestro corazón y su reflejo en la vida. Es ese poder de Dios que nos permite hacer cosas locas, que nos permite hacer cosas que de otra manera no haríamos, sin importar nuestras limitaciones, sin importar nuestros defectos, sin importar que yo no soy bueno para esto, pero en tu nombre, Señor, por tu gracia, yo doy el paso y camino hacia la dirección que tú tienes para mí. Y es que yo creo que Abraham, desde el día 1 que recibió la promesa a los 75 años, se vio confrontado con su realidad. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando reciben una palabra de Dios o cuando tienen un sueño, se ven confrontados con sus limitaciones, porque inmediatamente uno recibe una palabra, uno se mira y dice, es poco, como que uno dice, gracias Dios, es poco probable que eso pase, porque yo no tengo lo que se necesita, no me alcanza, no lo puedo lograr, no lo alcanzo. Pero no es por ti, es por su gracia en ti. Es tu gracia la que te capacita, es su gracia la que te empodera, es tu gracia la que te va a llevar a conquistar esa promesa que Él ha dado para ti. Porque recuerda que si la promesa es grande, el proceso, por difícil que sea, por doloroso, por duro, vale la pena. Y más sabiendo que no estás solo en medio de ese proceso. Nunca has estado solo, porque Él está contigo. Él no te deja, Él no te suelta de la mano, a pesar de la dificultad, a pesar de la angustia, a pesar de lo que estás viviendo. Él no te va a dejar. Dice 2 Corintios, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que veas tus debilidades, tu incapacidad, lo imperfecto que eres, dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo no tengo capacidad para predicar, pero en tu nombre y por tu poder lo voy a hacer, y Él va a obrar. Yo no puedo ser buen administrador, Señor, pero tú lo eres, Señor, y yo te pido que en tu nombre y por tu gracia yo lo pueda hacer. Y así con cada una de tus debilidades. Yo no soy la más amorosa, o yo no soy el más amoroso, pero tú eres todo amor, y por tu gracia, Señor, yo voy a caminar en esa dirección. No me voy a quedar como estoy, no me voy a quedar quieto, voy a alzar las velas y voy a permitir que tu Espíritu sople y me lleve al camino a conquistar la bendición que tú me has dado. No son mis planes, es tu bendición, y yo voy a caminar en tus planes y en tu bendición. Y no me puedo ir, o no puedo terminar sin preguntarte, ¿vas a alzar tus velas? ¿Vas a alzar tus velas, o te vas a quedar ahí en el puerto, quieto, estático, esperando que tu vida pase, que envejezcas, que se acabe tu vida sin zarpar, sin obrar de acuerdo a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios te ha dicho? Porque yo no sé si tú recibiste una palabra de parte de Dios hace 1 año, o hace 2, o hace 10, o hace 20, o en el 2000, hace cuánto tiempo, y hoy aún no la ves cumplida, hoy no ves el cumplimiento de su promesa. Pero
Fiel es quien prometió y Él no se arrepiente. Esa palabra está vigente para ti hoy y no importa si no tienes los recursos, si no tienes los medios. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Él va a restaurar tu matrimonio, Él va a sacarte de deudas, Él va a llevarte adelante en los proyectos. Él tiene para ti un llamado, Él tiene para ti bendición y no importa si eso aún hoy no lo ves cumplido. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él no se arrepiente. Él no es como nosotros, que si vemos algo, hacemos una promesa y vemos que no nos arrepentimos y decimos ya no. Él lo prometió y eso está vigente en tu vida. Esa promesa está viva y está hecha realidad. Es una realidad. Hay que vivir el proceso, pero recuerda que siempre que la promesa, si vale la pena la promesa, el proceso vale la pena. Y no sé qué proceso estás viviendo en esta mañana, pero yo quiero invitarte a estar de pie, a cerrar los ojos y a recordar cada una de esas promesas que Dios te ha hecho, cada una de esas palabras que Él ha hablado a tu vida. Yo no sé hace cuánto te dio esas promesas y si tú ya sencillamente las enviaste al hueco, ya las enterraste o están guardadas y ya olvidadas. Yo te invito en esta mañana a que traigas a memoria y le pido al Espíritu Santo hoy que traiga a memoria cada promesa que Él te ha hecho, cada promesa que Él te ha dado a través de los tiempos y de muchas personas o de la palabra y yo le pido que Él sople vida sobre cada una de esas promesas y que su soplo sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que si tú tienes tus velas arriba y listas, ese soplo mueva tu barca y mueva tu vida en la dirección correcta, en la dirección que Él ha previsto y preparado para ti. Espíritu Santo, yo te pido que soples con fuerza, Señor. Tenemos nuestras velas en alto y listas para zarpar. No queremos naufragar en el puerto, Señor. Queremos emprender este viaje y este camino contigo, Señor. Llévanos, Señor, a donde tú nos quieres llevar, a la promesa que tú has dado, Señor. Te damos gracias, Señor. Danos la seguridad de que tu palabra se cumple y tu promesa se cumple, Señor, pasando tiempo, 10 o 20 años, pero perseguimos, Señor, lo que tú nos dijiste y sabemos que veremos tu promesa cumplida en nuestras vidas.